Ya no estamos únicamente pues a través del hilo radial tradicional, pues ahora ya estamos Claro. pues en todas las plataformas y eso es importante, ¿no? Por consultarle, vamos a hablar de varios temitas, ¿no? Pero ¿qué le parece si arrancamos con el relacionado pues a el que se generaba a partir de el jueves, la noche del jueves de la semana anterior, ¿no? Cuando precisamente se hacía pública esta decisión, ¿no? De hacer una especie de reingeniería en lo que tiene que ver con la configuración del gabinete ministerial que acompaña al señor presidente de la República. Ya se había hecho algo similar, una reducción, ¿no?, en el número de ministerios el año anterior, 2025, En y ahora, agosto. y ahora se tomaba esta decisión. Sí. ¿Cómo lo vemos? Porque siempre a la hora del análisis decimos el tamaño del Estado es demasiado abultado. Siempre estamos apuntando justamente hacia esta gran estructura del nivel de gobierno central. Y ya más adelante vamos a hablar de los otros niveles de gobierno, porque a veces también como que lo dejamos de lado, como que lo público tiene que ver exclusivamente con el Ejecutivo y con el nivel de gobierno central. Pero bueno, arranquemos con esto. ¿Qué opinión le merece pues estas decisiones en torno pues a las finalidades que busca el gobierno Yo nacional? creo que hay que analizar esta decisión en función de la intención, es decir, de los objetivos que el presidente y su administración quieren lograr por el bien del país. Obviamente todo esto se basa en temas que son positivos y constructivos. Si uno mira el deseo, la ambición, o la estrategia, podemos llamarlo de cualquiera de estos tres elementos, de mejorar el servicio del Estado hacia la ciudadanía, el de hacerlo con menos recursos o con una mejor calidad del gasto, reduciendo también la fragmentación de los roles, es decir, de la cantidad de ministerios y que puedan esto estar mejor coordinados a través de cabezas más concentradoras. Si uno mira los objetivos, uno puede decir suena bien, es algo que muchos países lo Plausible. hacen. Pero el objetivo debe tener una estrategia que asegure lo que busca en resultados. Es decir, no hay que evaluar un esquema por cuántos ministerios van a ser fusionados, digamos, porque no es que el ministerio, la razón de ser de esos ministerios o los roles cambian, porque cada uno tiene una razón de ser. Lo que hay es una concentración. Entonces, esa concentración genera el beneficio de mejorar las decisiones, genera el impacto positivo de articular mejor la tramitología para reducirla y que los tiempos de obtención de certificaciones, de permisos, pueda ser menor. Entonces, yo creo que lo importante es mencionar de que siempre y cuando la decisión de concentración venga respaldada con cambios de procesos, con cambios en temas de tecnologías aplicadas a esos procesos para dar mayor agilidad. Cuando el equipo ministerial, y no solamente estoy pensando en la cabeza del ministerio, sino de los otros mandos, los viceministerios, por ejemplo, que en estos casos toman mucho más importancia, porque cuando se concentra, el ministro se convierte en una figura política, una figura que responde por los temas más estratégicos de la política pública, de los resultados en general. Pero ese ministro ya no puede tener la misma accesibilidad para temas que son más operacionales. Y eso se va hacia el eslabón más especializado, que en este caso son los viceministerios. Y los viceministerios, a su vez, tienen que delegar también para poder operar todas las complejidades que tienen. Entonces, para que esto no caiga en el riesgo de cuellos de botella por un exceso de concentración de responsabilidades cuando los tiempos y a veces las capacidades son limitadas, entonces este cambio del rol, estos cambios del nivel de preparación y de capacidad de los viceministerios y de sus equipos tiene que ser también promovido y con los incentivos correctos, porque de lo contrario se puede caer en el gran riesgo que tiene esto, y es de más bien crear cuellos de botella en donde la solución que Claro. aparenta ser positiva puede generar
problemas que al final del día no se logran los objetivos. Ahora, tenemos pistas ya de aquello que usted Hay anota, evidencias. o sea, de que si hay ese sustento que es tan necesario, no ha trascendido tanto, o sea, conocemos el anuncio, se fusiona tal ministerio con tal ministerio y conocemos hasta ahí. Pero ya en la parte, como decimos nosotros, en la carpintería, en lo interno, en lo que tiene que ver con los procesos, al menos para nosotros no hay mayores pistas. ¿Qué podemos ir Mira, aquí hay que analizarlo con evidencias. Claro. Para no estar especulando sobre qué más, peor sobre el futuro, que no lo conocemos. Exacto. Entonces hay que buscar evidencias que hayan ocurrido y cómo esas evidencias pueden ayudar a que esta vez el tema pueda funcionar mejor, porque todos queremos que las cosas funcionen, que el Estado sea... Ese es el deseo. Que la calidad del gasto sea... O sea, los objetivos son muy loables. Pero veamos dos evidencias. Okay. La primera, este tema de la fusión de ministerios no es un tema nuevo en el Ecuador. Ya han pasado anteriormente al menos dos experiencias en este sentido. La una cuando se crearon los superministerios, estos superministerios. El gobierno del presidente Mahuat, ¿no? Exactamente. Y luego también cuando se establecieron los ministerios coordinadores en la época... La etapa del presidente Correa. Correa. Veamos que ninguno de los dos esfuerzos se quedó como el estándar. Y cuando algo tiene éxito, se queda como el estándar. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, la dolarización, por ejemplo, que fue un esquema que se llegó, no vamos a hablar cómo se llegamos, porque todos lo sabemos, claro. Unos más, otros menos, pero al final del día es algo que quedó dentro de la estructura y se convirtió en el estándar del país, por lo menos hasta ahora. Entonces, cuando algo no se convierte en el estándar es porque algo no convenció al final. Veamos un segundo elemento, una segunda evidencia. ¿Qué pasa con otros países de nuestra región? El caso, por ejemplo, de Uruguay. Uruguay tiene hoy en día 14 ministerios. Es un país mucho más pequeño que el nuestro. Probablemente tiene más gobernabilidad que el nuestro. Tiene una democracia bastante estable, sólida, ¿no? Tiene instituciones muy loables. Pero Chile tiene 24 ministerios. Y Chile es un país... Entonces, el hecho de tener, que el Ecuador vaya de 20 a 14, de 14 a 10, ¿significa que va a ser más eficiente institucionalmente que Chile? La respuesta es que no. Y por una sencilla razón, porque si bien la eficiencia del gasto es un elemento, pero al final del día la eficiencia que busca el ciudadano no es necesariamente el número del gasto. Lo que busca es la calidad de los servicios y que se den inversiones porque hay tramitologías óptimas y por otro lado hay un nivel de decisión de políticas públicas más ágil y con mejores decisiones. Entonces el Ecuador debería buscar, además de tener una eficiencia en esta concentración, eliminando el riesgo que yo mencionaba de los cuellos de botella, claro. Debe de buscar es cómo lo complemento con los elementos incluso más esenciales, como lo son el buscar las políticas públicas necesarias, el buscar una mayor estabilidad de funcionarios, sobre todo de los funcionarios operativos, que son los que, para que estos puedan ejercer el mejor servicio público a los ciudadanos. Y por otro lado, obviamente, que las decisiones más estratégicas, que están más alineadas a las políticas del gobierno o incluso a las prioridades del presidente, puedan tener un mejor desempeño. Claro, incluso aspirar a aquello, ¿no? La profesionalización del servidor público, el compromiso, que a veces también yo creo, y esto por experiencias también, ¿no? Uno ha estado en lo público también, y ve casos, ¿no? De que hay quienes creen que se deben al gobernante de turno, y no al Estado, no a la sociedad, como que hay un desenfoque total en torno a este tema. ¿Cómo podemos ir dándole forma correcta a esto, ¿no? Porque, como usted dice, Roberto, es un tema importante. El otro día analizábamos algo, ¿no? A veces, y se da en lo privado también, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado. A ver, esta área de acá de repente tiene demasiados ingenieros en sistema, entonces hay que eliminar a la mitad. Se toma la decisión sin el respectivo análisis y al día siguiente, pues, teniendo a los profesionales en sistema fuera, su empresa pues se puede ir a la quiebra porque precisamente todo se mueve en base pues a ese rubro tan importante. Sí. ¿Cómo podemos lograr esa medida
exacta para ir tomando estas Quisiera decisiones. hacer una acotación que creo que es importante, porque muchas veces uno escucha ejemplos de la administración de empresas privadas que se ponen como referencia o justificaciones para implementarlas en el lado público. En lo público. Yo habiendo vivido las dos, En las dos áreas. en las dos áreas, yo creo que son mundos muy distintos. De hecho, la gobernanza o los gobiernos empresariales, digamos, aplicados a una empresa estatal o una empresa privada, son bastante distintos. Por supuesto. Incluso dentro del sector privado, una empresa que es pública, de capital público, digamos, de capital abierto, como se dice, son empresas que están en bolsa, etcétera, su gobernanza es mucho más exigente que una empresa que no está en bolsa. O una empresa familiar tiene complejidades muy particulares respecto a una empresa que no es familiar. Claro. Entonces, el poner ejemplos muy simplistas del sector privado no funciona así, no funciona tan bien. Y le voy a dar un ejemplo. Las corporaciones privadas normalmente le dan al presidente de la empresa, o sea, de cualquier índole, le dan un esquema, una amplitud de control. Dice, ¿cuánto es el número de personas o roles que puede supervisar, controlar y dirigir? Y ese número, no hay un número mágico, pero está en el borde de los 10, 12, algunos llegan un poco más, otros menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sector privado? De que estas son roles del presidente, son delegados a esto, pero también responsabilidades. Viene a ser como en la junta directiva, También, pues, ¿no? y también resultados. Es como el presidente de la holding, Sí. donde cada empresa, que es cada sector o cada línea de negocio, tiene su... Pero eso en el sector público, que es un poco más de temas de política, hay un poco más de temas de planes de desarrollo, donde no se mide solamente el incentivo por el esquema económico. De hecho, el incentivo económico de estar en el sector público no es el principal. Claro. En el otro sí es un tema más relevante, por las diferencias que hay, los incentivos que hay. Pero es un tema mucho más del bien público, que muchas veces no se justifica con un número económico, sino por otros impactos sociales, ambientales, etcétera, ¿no? Claro. Entonces requiere una gobernanza también para tomar decisiones distintas. En ese sentido, lo que creo que es fundamental para aterrizar el tema es que los indicadores de resultados que se esperan de estas medidas sean los más claros posibles para luego hacer evaluaciones objetivas y no especulativas y peor de índoles políticas o peor de índoles electorales, porque estamos empezando ya una campaña electoral. Una campaña. Entonces hay que darle objetividad a las decisiones. Y por ejemplo, si estamos buscando con estos objetivos que se está viendo, que parten del Ejecutivo y del principal, del propio presidente, lo que habría que establecer es, ¿qué buscamos con esto? Buscamos una reducción del gasto, que si uno suma, yo estaba haciendo los números, si uno suma lo que se hizo en agosto del año pasado con este nuevo movimiento en términos de fusión, llegaría casi alrededor de 250, 290, pongámosles 300 millones de dólares anuales, lo cual no es algo, obviamente, no va a mover la aguja, porque es menos Claro. del 1% del presupuesto general del Estado, que son 35 mil millones de dólares, pero ayuda. Y manda un mensaje, sobre todo, a instituciones que están monitoreando el país, manda un mensaje positivo, digamos, que estamos en la misma línea. Sin embargo, eso tiene que estar acompañado con la mejora de los servicios que se prometen. Por ejemplo, ¿qué tramitologías son las más críticas que hay? ¿Y en qué ministerios? Y ver cuál es el punto de partida y después de 1 año o 2 años, ver cómo está. Pero si ha avanzado, si no ha claro, avanzado. pero justamente ahí le hago una consulta. Pero hay una fase, un trabajo que se hace previo a tomar la decisión. Claro que el monitoreo, el seguimiento, se lo va haciendo posteriormente, ¿no? Pero en ese trabajo previo, que nomás es lo que se tiene que tomar en cuenta, porque precisamente eso es lo que pide la gente. Hay a veces trámites que implican tantos y tantos pasos y que de alguna manera, tanto al ciudadano como al inversionista,
y no al gran inversionista exclusivamente, pues, sino también al pequeño emprendedor le significa pues estar padeciendo, pasar de una oficina a otra oficina para poder sacar hasta un permiso tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo previo que tiene que hacerse como para poder tomar la decisión? Mire, normalmente en estos procesos, incluso en eso se parece mucho a la gestión de cómo optimizar procesos en cualquier organización, pública, privada, O privado, claro. es importante establecer, como lo ha dicho el gobierno, cuáles son las duplicidades que existen, cuáles son lo que está de más, digamos, y que no es tan necesario, cuáles son los controles que son demasiado rigurosos y que no tienen impacto, solamente es papelería y tramitología inservible. Todos esos procesos son realizados a través de expertos en diseño, reingeniería y reestructuración de procesos. Entiendo que hay una iniciativa, o debería haber una iniciativa, que obviamente baje esta decisión del gobierno, la baje hacia a cómo hacerla operativa, y que estos temas que se están haciendo y en algún momento deberían salir algunos objetivos que sean importantes. Yo comprendo que muchas veces los gobiernos no ponen objetivos muy precisos o de muy corto plazo, porque uno de los enemigos más importantes de la ejecución del sector público son las trabas no previstas. O son los temas que se pensaron que eran más fáciles y resulta que dependían de 3 y 4 informes y de otras 4 o 5 instancias de decisión que van fuera incluso del propio tomador de decisión. Pero en el tiempo, en un plazo de 6 meses, en un plazo de 1 año, esto tiene que irse transparentando en el cómo y estableciendo objetivos, tal vez no de muy corto plazo, pero sí objetivos por lo menos a 1 año, a 2 años y a 3 años del impacto que pueden tener estas decisiones. Conversamos a esta hora con el exsecretario de Inversiones Público-Privadas, Roberto Salas Guzmán, y precisamente estamos pues analizando, ¿no?, esta decisión gubernamental, la reducción de gabinete, ¿no? Es una segunda medida que toma pues el presidente Daniel Noboa luego del ajuste previo de 20 a 14 ministerios, ahora de 14 a 10, y los efectos que esto tiene en la economía. Viéndolo ahora de manera integral, ¿no? Yo decía hace un momento que en los otros niveles de gobierno hay problemas similares. Un municipio, por ejemplo, un municipio es el prestador de la mayor cantidad de servicios que directamente impactan en la ciudadanía, ¿no? Porque ahí en los cabildos, en las administraciones municipales que va el ciudadano a solicitar tal o cual servicio, la prestación de un servicio. Y precisamente ahí es donde también hay tanta y tanta traba. Se habla mucho desde hace tiempo de un deseo bastante parecido a lo del gobierno del presidente Noboa. Simplificar los trámites, ir a la utilización de 0 papeles también. Mucho se habla de aquello, pero esto se ha quedado en el aire permanentemente. ¿Por qué razón? Mire, yo creo que hay un factor que es fundamental. 2 factores. El primero es realmente que existe una decisión política de hacerlo por parte de la autoridad. En este caso, al nivel local o cualquier nivel que sea. A nivel nacional. Cuando esa decisión política existe, se prioriza y entra en los primeros puntos de agenda de cualquier funcionario que se esté trabajando con esa dentro de esa administración. Y el segundo, que normalmente es lo que es más escaso, son los recursos. Cuando uno quiere entrar a un proyecto, por ejemplo, de optimización institucional, obviamente son temas que pueden ser apoyados por la Corporación Andina de Fomento, por el BID, Banco Interamericano, que les interesa mejorar la institucionalidad de las instituciones públicas. Pero son trámites que toman tiempo. Y cuando vienen los recursos, el uso de recursos tiene que ser rigurosamente gestionado, porque hay que rendir cuentas después. Claro. Entonces, normalmente, el inmediatismo, lo que buscamos es poder mostrar cosas en meses y confundimos una
una competencia, digamos, institucional como una carrera de velocidad y no como una maratón, como es el ejemplo que yo siempre pongo para el caso, por ejemplo, de las infraestructuras públicas privadas en el país o en cualquier país. Entonces priorizamos lo que es más rápido y estos temas que tienen impactos que no se ven, solo se sientan después de un tiempo que son implementadas, entonces van perdiendo prioridad. Y eso hace, obviamente, que la cultura política priorice el corto plazo, o incluso el plazo inmediato, y no el mediano y largo plazo. Y esa cultura es la que todavía domina en el Ecuador y es uno de los elementos que hace de que la institucionalidad del país, en los diferentes niveles, ya sean niveles de GATS, de niveles locales, seccionales, o a nivel central, tiene una velocidad muy lenta, digamos, ni siquiera de una maratón, sino de una caminata que no va al ritmo de lo que las expectativas y necesidades del país requieren. ¿Y como sociedad dimensionamos el efecto negativo que esto tiene? Yo creo que no siempre, porque esto es como la inercia va caminando, la gente se acostumbra y se acostumbra no solamente a la situación de restricciones, sino que se acostumbra a ver las cosas como son. Normalizamos. Y se normaliza el estándar, ¿no? Realmente, el cambio real que debemos buscar es pensar de una forma más ambiciosa, pero aterrizada. Claro. Aterrizada en el sentido, y eso es un gran aprendizaje creo que para todos, de que la transformación, por ejemplo, en el sector de infraestructura, requiere años. Y cuando esperamos en meses, y porque en meses no se dan las cosas y cambiamos y hacemos... Entonces lo único que hacemos es atrasar aún más ese largo plazo, ese mediano a largo plazo. Entonces es importante en las instituciones y en su forma en que se toman las decisiones, que al final de eso es gobernanza, es la forma en que los actores interactúan para tomar las decisiones en beneficio del bien común o del bien empresarial o de lo que sea. Tiene que buscarse de que hay temas que pueden dar resultados de corto plazo, pero normalmente lo más importante y relevante para la calidad de vida, para el empleo, que deben ser sostenibles a largo tiempo, por largo tiempo, no son temas inmediatos ni de corto plazo. Entonces tenemos que romper ese vicio de la impaciencia para incorporar un esquema, no diría de paciencia, porque muchas veces la paciencia está mal interpretada, pero sí un esquema de poder ir midiendo en el tiempo ciertos impactos y que van a dar al final la acumulación de esos impactos, una transformación, en el caso de las infraestructuras, por ejemplo, del país, que es lo que más conozco. En todo caso hay que empujar, ¿no? Hay que empujar desde los distintos sectores este tipo de iniciativas. Empujar, ¿no? Y no desmayar. Correcto. Y si no vemos resultados inmediatos, eso es solamente una señal de que se está cocinando algo. Y esperar a que estos comiencen a dar evidencias y cuando eso den, obviamente que las apoyemos y que no solamente que las apoyemos en ese momento, sino que sostengamos esas políticas a largo plazo. Así como se construyen países con instituciones fuertes, que al final del día son los países que progresan y prosperan para sus ciudadanos. Y esto es lo que decimos siempre también, a veces lo escuchamos como un término etéreo, sino más, ¿no? Institucionalidad. Lo que requerimos es precisamente aquello, en una verdadera proyección también. Quiero agradecerle muchísimo estos minutos. Gracias. Y ya habrá espacio porque hay mucho que hablar de estos temas, ¿no? Y la gente no debe de quedarse exclusivamente, y por eso apuntaba, ¿no? Porque a veces creemos que el Estado es solamente el nivel de gobierno nacional. Ahora que estamos pues a puertas del proceso electoral, ¿no? Seccional, hay que empujar también, ¿no? Este tipo de iniciativas, porque vemos que lamentablemente no avanzan las administraciones locales, no avanzan. Y más allá de que se haya aprobado pues esta reforma del 70-30 en la Asamblea Nacional Legislativa, el tema no va por ahí, porque sigue los mismos vicios de siempre. Y de lo que estamos hablando... Todo en la generación de capacidades, por ejemplo, para poder invertir más de lo que se gasta, que creo que es un objetivo positivo, pero implementarlo requiere capacidades que hay que desarrollarlas, y que no se desarrollan en con un mes. Marco legal, no.
Así Necesitas crear eso en la gente, claro, y en las instituciones. desde ya lo comprometo para hacer una segunda entrevista, será un placer. hablar sobre estos temas y por supuesto también seguirle diciendo a la gente que las APP, las alianzas público-privadas, son también una vía. O sea, yo sé que en algunos sectores hay gente que dice, pero vean que tal o cual ejemplo no funcionó, lo de aquí, lo de acá. Es un tema que hay que analizar totalmente. El concepto general es un concepto totalmente positivo. Si hay alguien corrupto, aquí podemos corromper cualquier tipo de situación, ¿no? Pero los conceptos y las finalidades son los temas que hay que ir defendiendo. Muchísimas gracias, Roberto Salas Guzmán, es ex secretario de Inversiones Público-Privadas. Son las 7:56. Hacemos una brevísima pausa. Ya regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Te voy a contar mi secreto para invertir. Banco Manaví te trae Descontado, el certificado de depósito que te permite recibir todos tus intereses desde el primer día. Invierte a plazo con una tasa fija anual del 6% y cobras tus intereses de contado. Así es como yo invierto. Si vas a invertir, hazlo con Banco Manaví y gana de contado. No seas gil. Con tu cuenta de ahorros, solicítalo en nuestra app. Aplican términos y condiciones. Revisa www.bcmanaví.com/decontado. Banco Manaví. Desde hace más de 30 años, hemos iluminado tus ideas en ubicaciones estratégicas en todo el país. Nuestras vallas fijas, pantallas LED y pasos peatonales cuentan con alta calidad, mantenimientos preventivos, correctivos y la iluminación necesaria para hacer tu idea impactante. Dale a tu marca la visibilidad que necesita. BST Ecuavallas. Juntos hacia un futuro brillante. Tricolor, tricolor, ahorro y emoción. El menor precio está en mi comisariato, campeón. Tricolor, tricolor, lo sentimos de verdad. El menor precio de mi comisariato es tricolor. Siempre. Pinturas Unidas. Pinturas Unidas te invita a embellecer tu entorno y crear tu propia historia con una nueva carta de color Supremo Design 7.0. Es una gama única y equilibrada que complementa las tendencias de color en el mercado actual. 2037 colores entre tonos pasteles, intermedios e intensos. Poder contar con más de 2000 colores para tus proyectos, pinta bien. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. Puro ñeque. Con todo, cero temor. Nueva Don Fenriche 7. Motor 2.3 turbo diésel de 163 caballos y 420 Nm de torque. Potencia, fuerza, precio, gana en todas. Encuéntrala desde $28,990 con el respaldo de Corporación Maresa. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Tu experiencia sí cuenta. En Ecotec Online puedes validar tu experiencia laboral y obtener tu título universitario en menos de 2 años. Estudias 100% online, con clases en vivo y grabadas, acceso 24/7 y acompañamiento académico personalizado. Además, accedes a becas y financiamiento directo. Ecotec Online. Avanza más rápido hacia tu título profesional. Contáctanos al 098-057-9380.
Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam, contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Si papá le da un regalo a mamá, mamá le devuelve otro a papá, porque ellos saben algo que nunca falla. Todo lo bueno siempre regresa. Por eso, en mayo y junio, cada compra desde $100 con tu tarjeta de crédito Visa, Banco Amazonas, te hace participar por 250,000 millas y además cashback, porque cuando compras para mamá, para papá o para quienes más quieres, también puede regresar a ti. Tarjetas de crédito Visa, Banco Amazonas. Mamá y papá regalan porque saben que les va a regresar. Aplican condiciones. No te quedes sin datos en tu celular y haz recargas de cualquier operadora en tu Banco del Barrio, cerca de tu casa y de forma segura. Hay más de 20,000 puntos a nivel nacional. Encuentra el más cercano a ti en bancoguayaquil.com/barrio. Banco del Barrio de Banco Guayaquil. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Tomando un cafecito, siempre nos acompañas, escuchando tu programa de opinión. Diálogo, 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 diálogo. Y 99 y la tri. 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 Aquí estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 3 minutos, avanzando en esta mañana de miércoles, mitad de semana y por supuesto ya a esta hora, ¿no? Gran congestión vehicular en los principales ejes viales. ATM Tránsito nos reporta en la avenida Benjamín Carrión en el sentido hacia la avenida Las Aguas, ya saben, ¿no? Es la misma avenida que toma esta denominación, dividida ahí por la avenida Tancamarengo, justamente, ¿no? La Benjamín Carrión en el sentido hacia Las Aguas. Están recomendando a los conductores mantener distancia de seguridad, respetar los límites de velocidad y conducir con precaución. Pero esa es la tónica en los principales ejes viales. Es por la hora, 8 con 3 minutos y ya sabemos, ¿no? Todos estamos tratando de ajustar tiempos, ir precisando actividades, porque precisamente de cara a lo que ocurre mañana, el día de mañana jueves, que desde las 11:30 el mundo se paraliza. Digo 11:30 tomando como referencia pues la hora continental acá en nuestro país, o la hora en la parte continental del Ecuador, justamente en que va a arrancar este gran show inaugural en el Estadio Azteca, 11:30. Entonces todo el mundo quiere estar a punto. 8:04, saludo a esta hora Daniel Solórzano, que está igual de motivado, Dani, que todos nosotros con el tema del Mundial, de todos los preparativos y todo lo que se viene, ¿no? Sin duda, Alberto, muy buenos días y muy buenos días, amables oyentes de Radio I99, Diálogo, en especial de su programa Diálogo en 98.9 FM. Un saludo a todos los que nos ven también a través de las distintas plataformas que tiene esta emisora a nivel mundial. Y efectivamente, sí. Oiga, el Estadio Azteca es todo. Y estaba camino acá, estaba leyendo, mejor dicho, estaba escuchando noticias que hacen referencia a que aún hoy, un día antes de, hay problemas en el Estadio Azteca con los dueños de palcos y de suites. Allá también tienen el sistema de palcos y suites propietarios. Han hecho demandas contra la organización. La última decisión es que un juez federal ha resuelto que no tienen derecho a ingresar comidas y bebidas al estadio, que es suficiente con que la FIFA les haya dado las entradas para que puedan ingresar a sus propiedades. Es una situación bastante particular, ¿no? Porque uno compra una propiedad, pero hay unos eventos que están por sobre la estructura del estadio, digo, de la administración del estadio, que tienen que ser